sabe que Cervantes escribió la primera parte del Quijote en prisión, ¿no? Todo el mundo sabe que está considerado uno de los grandes clásicos de la literatura, a la altura de la Divina Comedia. Todos saben que se tradujo a más de 50 idiomas. Y algo muy curioso es que la frase ladran, Sancho, señal de que cabalgamos, nunca la escribió Cervantes, ni siquiera hay algo parecido en el Quijote. Sabemos también que hoy hay obras en cine, hay películas, hay serie de televisión, hasta hay una ópera. Picasso y Dalí han dedicado cuadros al Quijote. Y estaba viendo, el Quijote tiene 378.396 palabras y 9.466 oraciones. Y más o menos dicen que puede ser leído en 31 horas y media. Así que también ya veía un poco que dentro de las personalidades más citadas en el Quijote, además obviamente del Quijote y Sancho, la tercera persona es Dios, persona, bueno, Dios, el tercero en el tercer lugar. Pero lo que llamaba la atención, que tuviera una lectura islámica el Quijote, nos parecía que algo muy poco conocido. Por eso cuando Fernando Mora nos planteó esta idea de hacer un curso con esto, me pareció fantástico, me pareció que había mucha tela para cortar. Cervantes pasó 5 años en Argel. Él viene de familia morisca. En los 5 años que pasó él en Argel, tuvo contacto con tradiciones literarias islámicas, muy probablemente porque el Quijote tiene una estructura en el Quijote. El Quijote es un libro que está formado por varios libros. O sea, hay varias novelas dentro del Quijote y en eso se parece un poco a las Mil y una noches, que Mm. son una serie de historias dentro de la gran Como historia mamushkas, claro. de Sherezade. Es como un rompecabezas de narraciones. Otras posibles influencias como la Sura Alantarilla, que es la vida de un héroe preislámico que se llamaba Antar, que tiene muchas correspondencias también con el Quijote, también con Mullah Nasruddin. Mm. También hay historias del Quijote que parecen calcadas de las Nasruddin, entre narraciones. paréntesis, para aclarar a la gente que no lo conoce, es un poco este personaje entre ficticio, mitológico, algunos dicen que Sí, existió, sí, que incluso son... claro, es ficticio, pero incluso hay una tumba en Turquía donde, Yo la visité, sí, donde está Nasruddin enterrado, a sí. saber quién habrá allí dentro, ¿no? Es muy graciosa la tumba, pues está la puerta y no hay paredes. ¿Viste? Hay solamente Exacto, una puerta, no pueden entrar a cualquier lado y hay una puerta más eso es allá. lo que he leído, que no hay paredes. En lo que tiene el Quijote, sobre todo la segunda parte, es la reivindicación morisca, porque Mm, en esos años, durante esos años, se produjo la expulsión de los moriscos de España, ¿no? Fueron expulsados alrededor de 300 o 400.000 personas. Entonces, El Quijote es un libro que de alguna manera recoge muchas cosas, porque recoge también otros hechos históricos que sucedieron en su momento, y ese hecho incide mucho, y hay muchos personajes moriscos, sobre todo en la segunda parte del Quijote, no. de que Cervantes hace un verdadero calidoscopio de la autoría del Quijote. Y entonces él aparece como un mero corrector o lector de un manuscrito que él encuentra en Toledo, en un mercado de sedas, escrito por un arábigo, Cide Hamete Benengeli, que es el verdadero autor, nos dice Cervantes de Quijote, y luego está traducido por un morisco. Mm, Entonces, la presencia morisca, la herencia arábiga está muy, muy presente en el Quijote, previendo los temas de la Inquisición y demás, pues lo disfraza todo y a veces le da un aire cómico, ¿no? Pero otras no. veces y contradice ese aire cómico y dice, por ejemplo, decide Jamete que es el más veraz de los historiadores, un escritor auténtico, y otras veces le mete, o sea, se ríe de él, pero un poco yo pienso que era para disimular ante el ojo inquisitorial, Mm. porque Cervantes también tuvo problemas con la Inquisición, ¿no? ¿Cuándo descubriste que el Quijote tenía raíces islámicas? ¿Cuál fue el primer hilo que tiraste? Yo tenía un amigo que falleció ya, Omar Ribelles, que era musulmán, y entonces él estaba entusiasmado con el que le dedico precisamente el libro que estoy haciendo
para él el Quijote, Cervantes era un musulmán, ¿no? ¿no? No podía ser Musulmán ahí. abierto no se podía ser, ¿no? Ah, En ok. aquella época Claro, te mandaban a la hoguera o te tiraban la claro. espada, ¿no? Contaste Entonces, recién que él había visitado Argel. ¿Por qué motivo estuvo en Argel esos hombre, él 5 años? estuvo en Argel porque cayó prisionero. Él estuvo en la batalla de Lepanto. Entonces, cuando volvía de la batalla de Lepanto con uno de sus hermanos, fueron capturados. El Mm. barco en donde iban cerca de ya de España, por Cataluña, por ahí, fueron capturados y fueron llevados a Argel. Que los musulmanes eran sus captores, entonces. Hombre, claro, claro, porque los Ajá. musulmanes y el imperio turco estaba en guerra con la corona española. Ujú, ujú, De hecho, venía de la batalla de Lepanto, que había sido una gran batalla que hubo ujú. entre turcos y españoles. Lo que pasa que en el Argel de aquella época, en el Argel en el que vivió Cervantes, había gente de todas las nacionalidades. Italianos, griegos, españoles luego cautivos que se habían convertido al Islam, etcétera, ¿no? Entonces era un sitio donde había muchos contrastes y bastante diferente de la España de la época, de la España inquisitorial de la época. Entonces Cervantes Claro. probablemente en este ámbito pues se impregnó de muchas cosas, ¿no? Y Fernando, de que un prisionero islámico pueda convertirse, es algo que no es extraño a nuestro din, digamos, en tiempos de profeta la pasa con él, muchos de los que estaban prisioneros, que los tenían a veces en la misma mezquita, ¿no? Abrazaban el Islam después del comportamiento que tenían con ellos, ¿no? A veces la atención la comida que le daban, la misma comida que ellos tenían en sus casas. Entonces el adab, mm, ¿no? La etiqueta que tenían, o sea, no es algo raro en nuestra tradición que eso suceda. Claro, no es algo raro. Lo que pasa es que yo me quiero ceñir, digamos, a los hechos probados, ¿no? Ujú, ujú. Entonces no hay ninguna constancia ni de parte de ningún prisionero que compartiese con él aquellos años en Argel, ni de parte de ningún musulmán, ni de parte del propio Cervantes que corrobore ese hecho. Es una Ujú. posibilidad. Cabe que Cervantes conociese muy de cerca el Islam, ¿no? Lo que sí Claro. conoció sin duda alguna es la tradición, las tradiciones literarias islámicas, ¿no? Ujú. Y lo que tampoco hay constancia es de hasta qué punto él hablaba, entendía o leía el árabe. A pesar de todo esto, ¿no? Se presenta el Quijote siempre con la novela española por excelencia, ¿no? Es una Ujú. paradoja porque en realidad para mí es la novela morisca por excelencia, ¿no? Lo que pasa es que Cervantes sabe, como buen escritor, él sabe disfrazar muy bien lo que está contando y porque también sabe que está siendo vigilado y que su obra va a ser vigilada de cabo a rabo buscando cosas inconvenientes, ¿no? Ujú. Entonces, pero si él mismo lo dice, o sea, la gran broma de Cervantes con la Inquisición es que dice, mira, esta novela la ha escrito un arábigo, un árabe, ¿no? Y la ha traducido un morisco. Pues nos está queriendo decir algo, ¿no? Ujú. Claro, lo que al decir que es la gran novela española y teniendo en cuenta esos hechos del morisco y del autor arábigo, lo que se está queriendo decir también es que España no se puede desligar, o por lo menos en una gran parte de su historia, del hecho arábigo y morisco, ¿no? Si vas Es a la algo que institución, por ejemplo, si vas al Instituto Cervantes con esta teoría y todo, ¿te sacan corriendo o es algo que está aceptado Bueno, no, oficialmente? hay de todo, hay de todo. Ujú. Por ejemplo, Américo Castro, Juan Goytisolo y algunos Juan otros, Gutiérrez, y algunos otros autores están en esta misma línea sí. Ujú. interpretativa. Luego hay muchos otros autores también que están en otras líneas interpretativas. Es que el Quijote se presta, yo la interpretación que doy no es una interpretación de entrada, pero estoy abierto a cualquier otra lectura, porque el Quijote me parece un libro tan grande y tan profundo que admite cualquier lectura. De hecho, se han hecho lecturas alquímicas, lecturas
desde el erasmismo, que era una doctrina de la época, vamos, infinidad de lecturas. Es un libro inagotable, es un libro Claro. inagotable que tiene cantidad de niveles y de recovecos. ¿Qué es lo que más te fascina qué es lo que más te asombró de todos los descubrimientos que hiciste relacionados con este vínculo islámico del Quijote? Lo que me llamó la atención es precisamente el propio disimulo que hace Cervantes. Sabes que hay como una doctrina islámica que es la taquilla, que es el disimulo ante las autoridades que están en contra de tu religión y Mm, que te persiguen y todo eso. Y entonces el Quijote me parece en muchos momentos una gran obra maestra del disimulo, ¿no? Aparte, muchos personajes de los que mm, aparecen en el Quijote, muchos moriscos que han sido expulsados, que luego por circunstancias vuelven a España, pues también están ejerciendo esa taquilla, ese disimulo, ah, porque saben que si dicen lo que piensan en un momento dado, pues les va la vida en ello, ¿no? mm. En el caso de la Divina Comedia también sucedía algo similar, ¿no? Alguna ligazón en torno a cómo Dante concebía el paraíso, el infierno también. Dante supuestamente, o casi seguro que leyó el texto este donde se narra el viaje nocturno del Ujú, profeta y la ascensión del profeta que circuló por Europa, circularon varias traducciones. Aparte, Dante tenía un maestro creo que se llama Bruno Lanetti, que estuvo aquí en España como embajador en la corte de Alfonso X, y este fue el que probablemente el que le pasó el texto de la ascensión del profeta. ajá. Llama la atención que los dos clásicos, no tanto de España como de Italia, ¿no? Tengan esta conexión tan importante con el Es Islam. verdad, pero es que Nos no faltaría puede ser. Shakespeare, ¿no? Faltaría Shakespeare para sumarlo, Sí, pero es que no podía ser de otro modo, porque la época en que ¿no? viven tanto Dante como luego posteriormente Cervantes es una época de ebullición islámica Ajá, y circulaban muchos libros. Es que los principales libros, tanto de filosofía como de literatura, como etcétera, estaban escritos en árabe y ajá, habían sido traducidos del griego y de otros idiomas por los árabes. Entonces, por ejemplo, aquí en España, en un momento dado, bueno, aún no era España, ¿no? En la península ibérica, en un momento dado venía gente de toda Europa y se llevaban baúles llenos de libros y fundaban universidades ajá. en sus países y decían que los libros que se habían llevado de aquí los habían escrito ellos, ¿no? Cuéntanos un poco la propuesta que tienes para el curso, cuál es el propósito, qué es lo que van a aprender los alumnos cuando hagan estas 4 sesiones que arrancan en Bueno, abril. los alumnos se sumergirán en el Quijote y en esta visión alternativa, por así decirlo, que les voy a proponer, leyendo el Quijote, sobre todo como un libro de reivindicación morisca, por el problema que estaban sufriendo en esos momentos los moriscos y también como un receptáculo de muchas tradiciones, entre ellas las tradiciones de las mil y una noches y otros textos islámicos que también resuenan en la novela del Quijote, ¿no? Cuando mencionabas la ebullición en Europa del Islam, recuerdo que hace poco leí que Kant, el filósofo Kant, uno de los primeros libros o tesis, lo encabezó con la basmala, En ¿no? Digo, efecto, wow. no sé si es porque Kant era muy moderno. Pero sí, en el nombre de Dios, el todo misericordioso, el clemente. Sí, 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 sí. Es Mashallah. verdad. Esto yo lo leí también no hace mucho. No hace Ujú, mucho que me quedé muy sorprendido, flaseado, como dicen por aquí, ¿no? ujú, Digo, ostras, ujú, ¿cómo es posible que Kant, con todo lo que supone el racionalismo moderno y en la filosofía, haya empezado uno de sus libros
con esta frase. Volviendo al Quijote, digamos, una de las primeras cosas que llama la atención como ligación con el Islam es todo el tema de la caballería, ¿no? Tú has dado todo un curso con Sí, nosotros y has sí, escrito sí. también sobre el tema de la caballería islámica. ¿La caballería viene del Islam, o sea, es la futúa, es propia nuestra o fue después y fue posteriormente usada por los cruzados, el Santo Fue Grial, todo eso? posterior, ¿Cómo es el...? yo Ah, creo, mi opinión es que viene del Islam, por lo ajá. que he podido estudiar, viene del Islam y los cruzados, precisamente cuando empezaron con las cruzadas en Oriente, pues recibieron este conocimiento o esta Ujú, tradición y luego lo trasladaron a su propio contexto. Lo que sí que ujú. haremos también es algunos capítulos del Quijote, leerlos en clave e interpretarlos en clave islámica. O Ajá, sea, no mashallah. solo no vamos a hablar de los moriscos y el problema morisco, que vamos a hablar de eso, sino que vamos a centrarnos en algunos capítulos donde hay una lectura bastante islámica. A pesar de que posiblemente Cervantes no fuera, no hiciese la sájada en ningún momento, ¿no? Pero tiene Ujú. esa impronta, esa influencia, ¿no? Cuando contabas que esto lo que más te había asombrado era la habilidad de Cervantes para esconder todo esto, ¿no? Esta habilidad para gambetear, por decir así, la mirada inquisitorial. Digo, uno hace eso cuando tiene algo para ocultar, ¿no? Digo, yo desde el lugar del Islam digo, bueno, de verdad quería transmitir un mensaje Claro, él islámico lo y que se tiene, fijó todas las formas claro, para que no lo censuraran, claro, pero él ¿no? lo que está ocultando es la misma esencia, por así decirlo, del Quijote cuando está escribiendo el libro. Entonces lo que no quiere es que la Inquisición coja el libro, que ya se metió con algunos capítulos del libro, y se lo tiren a la hoguera, ¿no? Ajá, Entonces por eso va gambeteando, ¿no? Como tú ajá. dices, entonces... claro, es que el hecho de que Cervantes fuese musulmán no es algo que es imposible de probar, ¿no? Pasó algo similar con Rimbaud, con el poeta, este poeta maldito francés, ¿no? Que también tuvo, posteriormente a los poemas de juventud, tuvo también viajes por países islámicos y se conjetura que tal vez fue musulmán o no, ¿no? Sí, Como que ahí está él esta estuvo ebullición. en Sudán, creo. Ujú, ujú. Entonces, muy probablemente aquí yo también me atrevería a conjeturar que Rambo, si no hubiese fallecido a la edad que falleció, pues se hubiera terminado convertido en musulmán. Ah, Francia no había la persecución que había en España. En España es que ajá, el hecho islámico ha sido, hay una definición, por ejemplo, de Américo Castro, que habla de lo que es ser español desde el punto de vista de esta España rancia e inquisitorial, que dice, ser español es no ser musulmán, ¿sabes? Entonces, lo cual, puesto del revés, es ser musulmán es ir contra España, ¿no? ¿Sabes? Esto ha sido así durante muchos siglos, ¿no? Y de Claro. hecho, la historia que tenemos, ¿no? Con el Islam aquí en España, y de hecho, eso, ¿no? Cualquier indicio islámico, morisco, etcétera, ha sido extirpado de raíz siempre Ujú, aquí a partir de una determinada época, desde la caída de Granada ujú. hasta el año 1610, que es cuando se culmina la expulsión de los moriscos. No obstante, había mucha gente en España, cristianos viejos, que llamaban, que estaban en contra también de la expulsión, porque eso Ajá. supuso una merma económica en muchas partes de España, sobre todo en Aragón y en Valencia, porque Mm, en Andalucía ya habían sido más o menos expulsados, ¿no? Y muchos se habían ido también por decisión propia, viendo el panorama que se estaba pintando en el país, ¿no? Por ejemplo, claro. hay un pueblo que está en Extremadura, Hornachos, que los moriscos de Hornachos se fueron a miles antes del decreto de la expulsión y fundaron una república en Rabat, o la República de Salé, ¿no?
Y estos ujú, se dedicaron sobre todo a la piratería, entre comillas, un poco en venganza contra los españoles, en venganza pues por lo que les había pasado a ellos, ¿no? Lo cual es claro, bastante comprensible también, ¿no? claro, Y claro. estuvieron bastantes años, esa república persistió bastantes años, luego se fusionó con el reino o con los reinos que había en aquel momento, en aquella zona marroquí, porque Marruecos tampoco existía en aquel momento. Ujú. Entonces, pues sí. Bueno, tal vez seguramente sabes la historia también aquí en Argentina, los gauchos, el origen de los gauchos. Muchos historiadores debaten hace tiempo que tienen un origen islámico, digamos, que eran musulmanes que venían escapando de la Inquisición, cambian el apellido, se apartan de las grandes ciudades apenas llegan, y de hecho todos los nombres, muchas de las cosas que tenían los gauchos, la guitarra, el aljibe, la alpargata, sus costumbres, su vestimenta, eran muy árabes. Eran muy árabes. Uno compara Sí. los árabes de esa época, entonces, nada, para nosotros el símbolo patrio nacional son los gauchos en Argentina y en Es muchos países que es también. posible Entonces porque también es... ujú, oficialmente los moriscos y los descendientes de moriscos, los hebreos, etcétera, tenían prohibido ir a Argentina, a ujú, Argentina, Sudamérica, tenían ujú, prohibido. No sé, después del descubrimiento y todo eso, ¿no? Del llamado descubrimiento. Y había zonas en España donde por ejemplo, Valencia, un valenciano no podía ir a América. ajá, ¿Sabes por qué? Porque se suponía que tenía algo en la sangre que no ajá. era trigo limpio, según los católicos, ¿no? Entonces hubo una prohibición que duró durante muchos años y luego los estatutos de limpieza de sangre, o sea, el Ajá, determinar que tú venías de cristianos viejos, que tus abuelos eran cristianos viejos, eso persistió hasta el siglo XIX. ajá. Hasta bien entrado el siglo XIX, tú no podías acceder ni a la carrera militar, digamos, ser un oficial, ni acceder al funcionariado si no presentabas un documento de limpieza de sangre, Hasta ¿sabes? tus abuelos llegaban, hasta tus abuelos Sí, tenían que ser sí, sí, cristianos. Wow. totalmente, totalmente. O sea, es que parecen, claro, muchas veces se quiere borrar la historia, no se quiere ver lo que ha pasado Mm, realmente, ¿no? Y, claro. y una de las cosas que ha pasado realmente es el genocidio, ¿no? O sea, Ujú, yo creo que el genocidio lo inventaron los españoles ajá, por muchos motivos, ¿sabes? Pero los moriscos es uno de ellos. Porque aparte, la expulsión de los moriscos para muchos de ellos fue una tragedia, porque mm, ellos no hablaban árabe. No muchos, todos eran cristianos, porque ajá, los habían bautizado a la fuerza en diversas ocasiones por cuestiones diferentes, pero estaban todos bautizados, aunque practicasen el Islam, muchos lo ajá, practicaban en secreto en su ajá, casa. Y luego tampoco era fácil, porque las casas, o sea, el ambiente era tal que las casas tenían que estar abiertas totalmente, porque podía pasar en cualquier momento, podía pasar un vigilante, un inquisidor, para ver qué se estaba comiendo y si aquella gente cómo vestía o si se lavaban o no se lavaban, porque claro, lavarse era una cuestión judía y musulmana. Los ujú, cristianos viejos eran un poco, en cuanto a higiene, eran un poco así. Porque lo consideraban pecado, ¿no? Entonces estaban tan obcecados que lavarse era pecado. Entonces, a lo mejor se lavaban cuando ya no tenían más remedio, ¿no? Bueno, de hecho, fíjate que hasta el siglo XVIII cuando se llevaban aquellos pelucones postizos, se tiraban talcos, etcétera, y los piojos, pero no solo en España, en Francia, en Inglaterra, los piojos y demás parásitos abundaban en aquella época. ¿Sabes? Es que estaba prohibido lavarse. Estaba Mirá qué prohibido fuerte. lavarse. Y luego, claro, por supuesto, tenían que ver lo que comías. ¿Sabes? Si no comías cerdo, era el sospechoso.
muy claro. sospechoso y podías acabar mal. De Mm, hecho, una de los pilares de la dieta española es el cerdo. ajá. ¿Sabes? El jamón, el chorizo, la longaniza, la morcilla. O sea, hay cerdo por todos lados. Producto de eso, producto de esto. Una Sí, afirmación sí, de sí, es la ajá, afirmación, todo esto viene de ahí, ¿no? Y a su vez el cerdo vino impuesto por los franceses cuando luchaban contra los musulmanes que estaban en la península. Hubo varias guerras porque fueron ellos los que iniciaron, digamos, el tema de la conquista de todo el país para que acabase siendo cristiano, porque aquí realmente convivían muy bien los cristianos y los judíos y los musulmanes. Fueron los mm, franceses los que iniciaron ese odio racial y religioso contra los musulmanes, ¿no? ajá, Entonces, todas las órdenes cristianas más importantes de monjes vienen de fuera, ¿no? De fuera. ajá, El Camino de Santiago también es una creación de los franceses para consolidar, digamos, el cristianismo en el norte de España. ajá, Entonces, habría mucho que rascar, como dicen aquí, ¿no? claro, ajá. Para saber la realidad, ¿no? Mashallah, qué interesante, qué interesante. No, esto de último que cuando contabas todo este tema del ocultamiento, de la historia, el origen, en Argentina a toda la gente que venía con apellidos árabes se les cambiaba el apellido. Inclusive algunos al día de hoy conozco gente, por ejemplo en mi pueblo hay uno que tiene apellido Abdala, y él me insistía que Abdala era hijo, él es cristiano, era libanés, él me insistía que Abdala era hijo de Dios. Y digo, no, no es hijo de Dios. Digo, es servidor de Dios. Mirá como hasta al día de hoy un señor grande, formado, le habían dicho que su apellido Abdala era hijo de Dios y como era cristiano se había quedado con esa idea, ¿no? Sabiendo que, que es un error. Pero aún así, como al día de hoy se arrastra esa Claro, confusión, ¿no? Ese claro, cercenamiento del eso es origen. como el montaña cuesta abajo que va la bola de nieve, va rodando, rodando y cada vez Ujú, es más grande, ¿no? Hasta que al ujú, final te pilla debajo y te sepulta. ujú, ujú, Sí, sí, es que la historia en buena parte está construida en base a mentiras, a pequeñas o grandes mentiras que han interesado al poder del momento, pues en cada circunstancia histórica, ¿no? ujú, ujú. Alhamdulillah. Bueno, muchas gracias. Podemos seguir charlando un montón. Digamos, ya le dice la frase que si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, ¿no? Y que hay otra historia también del Quijote, hay una Hay, historia para hay un contar. montón de Ujú. historias alternativas, ¿no? Así que Alejandro, muchas gracias Fernando, gracias por nada, por tu generosidad, por aportarnos siempre tu conocimiento, inclusive las revelaciones a medida que las vas teniendo, vas presentando en los cursos, vas escribiendo libros, así que muy agradecido de que estés siempre con nosotros, inshallah, así que a la gente los invitamos a partir de abril, a lo largo de 4 sesiones, va a durar 2 meses el curso, Fernando va a desplegar todo lo que él ha investigado, lo que él ha averiguado y el germen también de su Sí, nuevo libro, que perdona, desde inshallah pueda luego publicarlo. van Ujú. a haber muchas, solamente hemos entrado un poquito, ¿no? en el estado de la cuestión, pero va a ser largo y tendido y profundo el tema.